Hola, apreciados estudiantes. Vamos a continuar entonces con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a hablar de dos conceptos importantes dentro de esta teoría de probabilidad, que es lo que vamos a llamar independencia de eventos, y vamos a hablar de los teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades. Creo que hoy hablaremos de uno de ellos, no de los dos. Pero no sin antes, como ya es costumbre en las clases, pues hacer un resumencito de en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, recordemos que hemos visto hasta el momento. Hemos visto o definido la probabilidad de que un evento A ocurra como el número de casos favorables a A sobre el número de casos posibles. Que así definida la probabilidad siempre iba a ser un número que iba a estar o que va a estar entre 0 y 1, pero que únicamente da 1 cuando preguntan por la probabilidad del espacio muestral y únicamente da 0 si me están preguntando por la probabilidad del vacío. No hay otra forma de que nos dé 0 o que nos dé 1. Que nos pueden pedir una probabilidad de esta que llamaríamos como probabilidad sencilla, o me pueden pedir una probabilidad condicionada que la representamos de esta forma. Recuerden que esto se lee probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió, y la definimos simplemente como la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. La clase pasada, asimismo, comenzamos a hablar de unas reglas que nos van a servir para resolver problemas difíciles de probabilidad. La primera regla que vimos fue la probabilidad de la unión, la cual nos dice que la probabilidad de A de la unión siempre va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. La segunda regla básica dice que la probabilidad de A intersectado B puede verse de dos formas. Puede verse como la probabilidad de A por la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió, o como la probabilidad de B por la probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió. Y la última regla básica que vimos fue que la probabilidad del complemento siempre va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Vamos que esto es lo que llevamos hasta el momento. Vamos ahora entonces a continuar pues con el tema que tenemos, no sin antes, permítanme, yo le tomo una fotografía de estas formulitas y la colocamos acá en el documento, porque más adelante vamos a hacer referencia a ello. Mientras yo voy haciendo esto, vamos a ir como haciendo la introducción a esto de lo que estamos construyendo. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a definir la independencia de eventos. ¿Qué es ese cuento de la independencia de eventos? Pues miren, si yo les preguntara a ustedes si dos eventos son independientes, ustedes me responderían con base a la razón, a la intuición. Les explico. ¿Qué tal si yo les dijera, mire, tengo dos eventos? Un evento es ganar bioestadística y otro evento es ganar microbiología. Si yo les preguntara a ustedes si esos eventos son independientes, seguramente ustedes me responderían que efectivamente son independientes, que nada tiene que ver el ganar bioestadística con ganar microbiología, porque son materias que nada tiene que ver la una con la otra. Podría ser su respuesta. Si les preguntase también por estos otros dos eventos, ¿qué tal si les preguntara por los eventos ser hombre y usar lentes? ¿Son independientes esos dos eventos? Pues la intuición le dice a uno pues que efectivamente nada tendrá que ver el ser hombre con usar lentes o no. Eso sería la intuición. ¿Qué pasa?
que cuando estamos hablando de estadística, cuando estamos hablando de probabilidad, la intuición no nos sirve mucho. Necesitamos entonces una definición precisa que nos permita decidir cuándo dos eventos son independientes y no dejarnos guiar por la razón o por lo que uno cree. Entonces, ¿por qué eso es así? Porque miren que cada población, desde el punto de vista estadístico, es un mundo aparte. Pueden existir situaciones en las que lo que aparentemente desde la razón es muy normal que sea independiente, pues puede que existan poblaciones especiales donde eso no sea tan claro. Me hago entender. ¿Qué tal si en el primer ejemplo que les puse micro con bioestadística como eventos independientes, imaginémonos como ocurría hace meses atrás, bioestadística no era de 8 a 10, perdón, no era de 10 a 12, sino que era de 8 a 10. Y micro, en alguno de los grupos, era de 6 a 8. Entonces, ¿qué pasaba? De 6 a 8 micro y de 8 a 10 bioestadística. En esa época, el profesor de micro, no sé ahora, o la profesora, el que esté en ese momento en la unidad, a veces se demoraba más de las 8. No le alcanzaba la clase porque los temas de micro son muy densos. Entonces terminaba la clase 8 y 5, 8 y 10. Entonces hay estudiantes que se quedaban recibiendo la última partecita de la clase de micro, pero habían otros que por respeto al profesor de bioestadística pues se iban y se salían y se perdían ese último momentico de la clase. Miren que ahí esos eventos en esa situación no serían tan claro que fueran independientes, porque seguramente los que se quedaron en micro les va a ir mejor en micro, pero puede que no también en bioestadística porque llegan perdidos a la clase. Entonces miren que no es tan claro eso y depende de múltiples factores. Y eso hace que necesitemos una definición más precisa de lo que sea independencia de eventos. El segundo ejemplo que les puse, el de ser hombre y usar lentes, pues también tiene, digamos, sus bemoles o puede existir una población, yo no puedo decir en general que nada tiene que ver ser hombre con usar lentes, porque así suena un poquito fatalista, pero me permite ejemplificar lo que les quiero contar, es que si yo estoy pensando en mi población como un grupo indígena que está en un caserío cerca a un río, pero más arriba de ese río hacen minería ilegal, y puede darse el caso que esos químicos que se utilizan para la minería ilegal afecten únicamente el genotipo de los hombres y haga que nada más los hombres no usen lentes. Miren que ahí en esa población, pues el ser hombre y usar lentes no serían eventos independientes o no sería tan claro que fueran independientes. Entonces, de ahí la razón de que se tenga que requiramos de una definición que sea un poco más precisa y que nos permita identificar cuando dos eventos son estadísticamente independientes. Entonces la definición dice lo siguiente. Vamos a decir que dos eventos son estadísticamente independientes si se logra verificar la siguiente igualdad. Voy a escribirlo acá. Entonces, diremos que dos eventos son estadísticamente independientes si yo logro verificar esta igualdad. Si logro verificar que A intersectado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Qué significa eso? Que si yo logro probar que A intersectado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, podré afirmar que los eventos A y B son independientes. Es decir, si a mí me preguntan por la independencia de dos eventos, la idea no es echar carrete y decir, vea, nada tiene que ver este evento con este otro. No, lo que se les está pidiendo es que verifiquen si esto es cierto. ¿Cómo verifica uno que una igualdad es cierta? Pues simplemente calcula la intersección por un lado, eso le va a dar un valor y calcula este producto por otro lado y eso le va a dar otro valor. Si al final el valor que encontraste acá es igual al valor que encontraste acá, pues dirás que efectivamente esos eventos son estadísticamente independientes.
Vamos entonces al documento. Entonces, acá tenemos en el documento precisamente la definición de independencia de eventos. Diremos que dos eventos son estadísticamente independientes si logro verificar esto, que es lo que les escribí en el tablero, y vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo. En el ejemplo me dicen, en una población de 40 hombres y 60 mujeres se ha observado que 16 hombres y 24 mujeres usan lentes. La pregunta es, ¿son independientes los eventos ser hombre y usar lentes en esta población? Miren que la pregunta es relativa a esta población, yo no estoy hablando en general. Ahí me tendría que guiar es por la definición, por esta que está acá. Lo que tengo que hacer entonces es verificar si esta igualdad se cumple o no. Entonces, permítame, vamos entonces a comprobar si esto es cierto. Entonces vamos a solucionar el ejemplo. Y entonces lo que tendré que hacer es calcular la probabilidad de A intersectado B por un lado, no coloquemos la igualdad todavía, y la probabilidad de A por la probabilidad de B por el otro. Si al final estas dos cosas me dan iguales, pues lo que me está diciendo esta definición es que diré que los eventos son independientes. Muy bien, empecemos por este lado. Bueno, pero tendré que definir primero quién es A y quién es B. Digamos, recuerden que el primer paso siempre es definir eventos. Digamos que el evento A sea el evento de ser hombre y el evento B sea el evento de usar lentes. Una vez tengo eso definido, pues voy a calcular la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de ser hombre. Si me remito al problema, me doy cuenta que en esta población hay 40 hombres, o sea que la probabilidad de ser hombre sería casos favorables, que sería 40 sobre casos posibles. Como hay 40 hombres y 60 mujeres, los casos posibles serían 100, o sea el total de personas que hay en esa población. Esto debe ir multiplicado por la probabilidad de B, es la probabilidad de usar lentes. ¿Cuál es la probabilidad de usar lentes? Pues sabemos de acá que 16 hombres y 24 mujeres usan lentes. Como no tengo que distinguir si es hombre y mujer, sino simplemente usar lentes, porque así definimos el evento, pues los casos favorables serían 16 de los hombres y 24 de las mujeres, que si sumamos eso me da también 40 sobre 100. Muy bien, ahora vamos a ver este lado. ¿Qué es A intersectado B? A intersectado B son las personas o la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de encontrar un hombre y que use lentes al tiempo. Entonces, como sabemos, los casos favorables de esta situación sería ¿cuántos hombres usan lentes? Pues según lo que nos dicen acá, serían 16 hombres los que usan lentes. Los casos favorables. ¿Cuáles serían los casos posibles? Pues el total. Algunos de ustedes pueden decir, profe, ¿cómo así que sobre 100? No es sobre los hombres, es un error muy común. Si alguien está pensando en que no es 16 sobre 100, sino 16 sobre 40, lo que está calculando acá 16 sobre 40, si lo está haciendo sobre 40, está dando por sentado que está hablando de los hombres. Es decir, 16 sobre 40 es la probabilidad de que se use lentes dado que se sabe que es hombre. Y mira que esto es muy diferente a la intersección. Recuerden, es un error muy común confundir la intersección con el condicional. ¿Cuál es la clave para diferenciarlos? Que si usted me está restringiendo el espacio muestral, es decir, si no me está cogiendo la totalidad, seguramente está pensando en una probabilidad condicional y no en una probabilidad sencilla como esta, que es casos favorables sobre casos posibles. Muy bien, continuemos. Esto era simplemente algo que he notado que ocurre muchas veces. Entonces, por este lado, 40 dividido 100 es 0.4 y 40 dividido 100 es 0.4. De 0.4 por 0.4, verifiquen por favor, es 0.16. Y por este lado, 16 dividido 100 me da 0.16. Si se dan cuenta, estos dos valores son iguales, es decir, por este lado me dio 0.16 y por este lado me dio 0.16. ¿Qué podré concluir entonces? Podré concluir que los eventos
ser hombre y usar lentes son independientes. Es decir, lo que voy a verificar es que esto por este lado me da lo mismo que esto por este lado. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que les pregunte por independencia de eventos, si dos eventos son independientes, sea cual sea, la idea no es que echen carreta sobre la independencia desde el punto de vista intuitivo. La idea es que verifiquen esta igualdad que está acá para poder decir que dos eventos son independientes. Ahora, si en este ejercicio supongamos que por este lado me dio 0.16 y por este 0.5, pues serían diferentes, por lo tanto no podría afirmar que los eventos son independientes. Muy bien, saliendo de este conceptico, vamos ahora a dedicarnos, recuerden en dónde estamos y por dónde vamos. Habíamos dicho que con la definición de probabilidad sencilla, casos favorables sobre casos posibles, y la definición de probabilidad condicionada era suficiente. Siempre en un problema nos van a pedir o una normalita o una condicionada. Pero también dijimos en una clase pasada que si bien con eso sería suficiente para definir la probabilidad, a la hora de resolver problemas hay situaciones que no es tan fácil aplicar la definición de casos favorables sobre casos posibles o la definición de probabilidad condicional. Requieren de más herramientas, de más cosas. Y lo que estamos haciendo es eso, dotándonos de herramientas. Ya vimos el teorema, las reglas básicas, perdón, las tres reglas que si se dan cuenta son situaciones que se cumplen siempre y me podían resolver problemas difíciles. Ahora nos vamos a dotar de dos herramientas mucho más potentes que vamos a llamar teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades. Vamos a ver el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Antes de entrar en materia, de hablar de esos teoremas, como siempre, dos preliminares. Lo primero es preguntarse, bueno, ¿y qué es un teorema? Recuerden que uno está acostumbrado a escuchar muchas palabras, que las escucha mucho y porque las ha escuchado antes cree que saben qué significan. La invitación es que la primera pregunta que se hagan es ¿qué es un teorema? ¿Qué teoremas conocen? Seguramente el más famoso o el que vieron en el colegio fue el teorema de Pitágoras. Pero entonces existen más teoremas y la palabra así sola por teorema, ¿qué se entiende? ¿Qué es desde el punto de vista de las matemáticas? Pues miren, podría decirles que un teorema no es más que una afirmación matemática que se cumple siempre, siempre, invariantemente y que está demostrada. Se sabe que es verdad y que eso va a ser siempre eso va a ser verdad para siempre, siempre. Entonces, existen otros teoremas diferente al teorema de Pitágoras, que es el más famoso, y es, entre otros esos muchos que existen, vamos a hablar hoy del teorema de la probabilidad total y la próxima clase el teorema de Bayes. Si quieren ahondar un poquitico más en la definición de qué es un teorema, acá les dejo en el documento este link de este video en YouTube. No dura mucho, dura como menos de 10 minutos. Y en él explican de una manera amena qué es un teorema. Y me parece sano que lo vean, perdón, antes de que continuemos. Muy bien, ese es el primer preliminar, entender qué es un teorema. Y el segundo preliminar es que para poder hablar de teoremas necesitamos definir algo nuevo, algo que vamos a llamar partición del espacio muestral. ¿Qué va a ser eso o qué es lo que vamos a conocer como partición del espacio muestral? Acá una notica a pie de página. En esta clase y en la siguiente, no quiero que se me preocupen porque vamos a ver la definición tal cual aparecería en los textos y luego vamos, como siempre, a tratar de entender qué hay detrás de eso y hacer ejemplos. Entonces no se preocupen si a la primera que ven la definición o a la primera que ven el teorema lo ven muy complejo porque vamos a ir desmenuzando para que eso vaya quedando un poco más claro. Entonces vamos acá. Vamos a definir algo nuevo que nos va a servir para poder hablar de los teoremas fundamentales. Y es esto que es lo que vamos a llamar partición del espacio muestral. En algunos otros textos aparece como sucesión de eventos mutuamente excluyentes. Me parece que es un nombre muy largo. En otros aparece como partición del espacio muestral y es el que vamos a adoptar para nuestro curso. Entonces veamos la definición y luego la desmenuzamos. Nos dicen, mire, una colección de eventos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, contenidas en un espacio muestral, en un mismo espacio muestral, se dicen que forman una partición del espacio muestral si solo si se satisfacen dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que la unión generalizada de todos los eventos forma todo el espacio muestral. Y la segunda condición es que la intersección de cualquier dos eventos siempre es vacío.
Uno dice, pues madre, esto no queda muy claro. Yo sé que la primera vez que uno lo lee, uno dice, por Dios, ¿en qué me metí? Pero se van a dar cuenta que no es un concepto difícil. Vamos a desmenuzarlo con ayuda del tablero. Miren, de ahora en adelante, como abreviación, vamos a hablar de partición del espacio muestral, PEM. Entonces vamos a decir que tenemos una partición del espacio muestral si, solo si, se satisfacen dos condiciones. Deben de cumplirse las dos condiciones al tiempo. ¿Cuál es la primera condición? Que la unión generalizada de todos los eventos me dé el espacio muestral. Es decir, que la unión desde igual 1 hasta n de A sub i sea igual a todo el espacio muestral. Primera condición. Y la segunda condición es que si yo cojo una sub i y lo intercepto con una sub j, esto siempre va a ser vacío para todo i diferente de j. Yo sé que están pensando, profe, entendimos más en letras que con esa simbología matemática. Usted trataba de clarificarnos más, pues nos complicó más la vida. Calma, calma, para allá vamos. Ejemplos. Para que aterricemos estos dos conceptos y lo que es una partición del espacio muestral. Con dibujitos uno suele entender mejor. Vamos entonces a colocar acá 4 situaciones y vamos a decidir en cuál de esas 4 estamos ante una partición del espacio muestral y en cuáles no. Permítame, yo hago los dibujitos y vamos a analizar cada caso de a uno para así poder entender mejor qué es este cuento de partición del espacio muestral. Entonces, miren, lo primero es, tengo 4 situaciones, es decir, 4 espacios muestrales. Acá me dicen que yo voy a tener una sucesión de eventos en un mismo espacio muestral. Recuerden que los eventos para nosotros son conjuntos, entonces dibujémoslos como conjuntos. Ahí dicen que puede ser cualquier n, pero para poder yo entender esto, pues simplemente voy a coger 3, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 en un mismo espacio muestral. Y por acá voy a coger otros 3 en esta otra situación. Digamos que este sea sub 1, todo esto, que todo esto sea sub 2 y que todo esto sea sub 3. Y acá voy a coger este otro, nuevamente, 3 eventos a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Recuerden que puede ser cualquier cantidad, solo que por fines prácticos estoy cogiendo 3 solamente, como para entender o aterrizar el concepto. Muy bien, vamos a tratar entonces de analizar estas 4 situaciones, a ver si logramos entender mejor qué es esa definición de partición del espacio muestral. Entonces, lo primero, concentrémonos solo en esta situación. ¿Qué me dice la primera condición? Que si uno, todos los elementos de la partición, es decir, todos los subconjuntos dentro del espacio muestral, si yo los uno, obtengo todo el espacio muestral, es decir, logro cubrir todo el espacio muestral. Si se dan cuenta, si el espacio muestral es todo este rectángulo, pues miren que si yo uno esto, no logro cubrir todo el espacio muestral, me faltaría esto por cubrir. Por lo tanto, no cumple la primera condición. Y si no cumple la primera condición, pues podemos decir sin riesgo de equivocarnos que esto no es una partición del espacio muestral. ¿Por qué? Porque no cumple una de las condiciones para que sea partición del espacio muestral. Solamente por fines pedagógicos, ya sabemos que no es. Pero veamos si cumple la segunda. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que si yo intersecto o pienso en cualquier dos eventos, la intersección de ellas es vacío, es decir, no tiene nada en común. Y veamos si acá se cumple. ¿Qué tiene en común A1 con A2? Nada, o sea que es el vacío. ¿Qué tiene en común A2 con A3? Nada, o sea que es el vacío. ¿Qué tiene en común A1 con A3? Nada, estamos hablando del vacío. Por lo tanto, esta segunda condición sí se cumple. Es decir, no se cumple esta, pero esta sí se cumple. Y tenemos que se tienen que cumplir las dos para poder decir que es una partición del espacio muestral. Por tanto, esto concluimos no es una partición del espacio muestral. Analicemos esta otra segunda situación. Recordemos, ¿qué es lo que es A1? Es todo este evento, todo este conjunto. A2 es todo este conjunto
y A3 es simplemente esto que está acá. Muy bien, analicemos las situaciones. Miremos si se cumplen las condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que si yo uno los tres eventos, logro cubrir todo el espacio muestral. Si se dan cuenta, si yo uno esto, logro tapar, cubrir todo el rectángulo. Por lo tanto, esta segunda situación sí cumple la primera condición. Miremos si cumple la segunda. Piensa en un momentico. ¿Qué es lo que dice la segunda situación? Que si yo cojo cualquier dos eventos, la intersección de esos dos eventos va a ser vacía, es decir, no tienen nada en común. Miremos, ¿qué tiene en común A1 con A3? Siendo A1 todo esto y A3 esto, no tienen nada en común. Pero si se fijan, A1 con A2 sí tienen en común toda esta parte. Por lo tanto, la intersección no es vacío. ¿Qué significa eso? Que no cumple esta segunda situación. Por lo tanto, podremos decir que esto tampoco es una partición del espacio muestral. Miren qué peculiar, en este primer ejemplo no se cumple esta, pero esta sí. En esta segunda situación se cumple esta, pero esta no. Muy bien, borremos por ahora esto que está acá. Y vamos a la tercera situación, esta que está acá. Miremos la tercera situación. Miremos si se cumplen las condiciones. ¿Qué condiciones son? Si yo 1 a 1 con A2 con A3 logro cubrir, tapar todo el rectángulo. Sí, se cumple esta condición. Miremos la segunda situación. La intersección de cualquier dos eventos es vacío. ¿Qué tiene en común este con este? Pues nada. Este con este, nada. Y este con este, nada. Cumple esta. Por lo tanto, esto sí va a ser una partición del espacio muestral. Cumple las dos condiciones. Por lo tanto, puedo llamar a esto partición del espacio muestral. Esta última, piénsenle. Un minutico. ¿Será o no será partición del espacio muestral? Pausen el video acá en este momento y desen su tiempo para pensar. Muy bien, me imagino que ya tendrán una justificación para decir si eso no es. Pero resolvámoslo juntos. ¿Qué significa esto que tenemos acá? Que este pequeñito es A1, este es A2 y este es A3. Miremos si cumple la primera condición. Si A1 con A2 con A3 logro cubrir todo el espacio muestral, pues efectivamente logro cubrir todo el rectángulo. Entonces cumple esta primera condición. La segunda condición para si intersecto cualquier dos es vacío, pues si se dan cuenta, este con este no tiene nada en común, este con este tampoco y este con este tampoco. Cumple la segunda condición. Por lo tanto, esto también es una partición del espacio muestral. Con esos dibujitos, pues podríamos llegar a una conclusión. Profe, yo quiero una idea más intuitiva, no tan formal, para recordar esto de que es una partición del espacio muestral. Pues les propongo lo siguiente. ¿Cómo podría recordar uno lo que es una partición del espacio muestral? Imagínense que ustedes tienen un espacio muestral, pero que ese espacio muestral es un cuadro, qué sé yo, un paisaje, un bodegón. Y ustedes a partir de ese cuadro quieren formar, ustedes mismos crear un rompecabezas. ¿Qué debe cumplir para que efectivamente logren formar el rompecabezas? Primero, que si unen todas las fichas, pues logran cubrir todo el espacio muestral, es decir, todo el bodegón, todo el cuadro. Y la segunda condición para que su rompecabezas funcione es que las fichas casen perfectamente, es decir, que no tengan nada en común para poder tener el rompecabezas. Eso es lo que está detrás de esto. Entonces vamos a decir que una partición del espacio muestral no es más que una partición del espacio muestral como si fuera un rompecabezas. Miren, estos dos servirían como rompecabezas, mientras que este y este no. Esa es la idea. Entonces, ojo, partición del espacio muestral es simplemente una colección de eventos de conjuntos que me convierten el espacio muestral en un rompecabezas. Esa es la idea que quiero que les quede. Muy bien, continuemos entonces. Una vez tenemos ya claro lo que es una partición del espacio muestral, pues estamos en capacidad de leer. Bueno, acá en el documento está lo que dice en el tablerito, algo similar.
Pero lo que nos interesa o el foco que tenemos en este momento es el teorema de la probabilidad total. Y es esta cosa que tenemos acá. Nos dicen, mire, si yo tengo a sub 1, a sub 2 hasta sub n una partición del espacio muestral, entonces para cualquier otro evento v en el espacio muestral se cumple esta formulita que está acá. Bien bonita. Mira, porque mezcla probabilidades con sumatorias, con probabilidad condicional. Muy bonito este teorema. Pero la fórmula, en cierta forma, asusta. Y uno dice, bueno, profe, uno lee eso y ¿qué? Pues, esa fórmula, aparte de lo bonita, ¿qué? Pues, ¿qué hago yo con eso? Entonces, la invitación es que primero entendamos de dónde este teorema, más o menos qué es lo que trata. Tratar de entenderlo intuitivamente para entender la fórmula. Luego que tengamos eso panorama un poquitico claro, pues vamos a ver ejemplos, porque digamos que la promesa de esta teoría es que nos va a permitir resolver problemas difíciles de una forma más sencilla. Es lo que estamos tratando de hacer. Entonces vamos al tablerito y preocupémonos por entender de dónde esa fórmula. Y se van a dar cuenta que están en capacidad de entender de dónde esa fórmula. Denme un segundo. Yo miro algo por acá. Si me deja copiar las formulitas, resumen el documento, que ahorita este computador está como lento. Y no lo dejo. Ya, lo logramos. Esto que está acá es la fotografía del inicio de la clase con lo que sabemos hasta el momento. Muy bien, esto lo vamos a necesitar ahora. Y preocupémonos ahora por entender ese teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si yo estoy ante una partición del espacio muestral, se cumple esta formulita que está acá. Que la probabilidad de B es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de que B ocurra, dado que A sub I ya ocurrió. Entonces vamos a tratar de entender la fórmula. Es decir, vamos a hacer un razonamiento acá con lo que ya sabemos, que lo que ya sabemos es precisamente este resumen que está acá, que me permite entender de dónde salió esto aparentemente tan complejo. Entonces, lo primero, para entender eso, es que me dicen que para poder aplicar el teorema de la probabilidad total tengo que estar ante una partición del espacio muestral. Y ya sabemos cómo son las particiones del espacio muestral, ¿recuerdan? Las particiones del espacio muestral son algo de este estilo. Vamos que este sea 1, que este sea 2 y que este sea A3. Es uno de los ejemplos de las que cumplían con la partición del espacio muestral. Pueden ser n elementos que conforman la partición, pero en este caso 3, pues para entender dónde viene esto. Y la otra condición que me dan es que en presencia de esta partición, pues voy a tener otro evento en ese mismo espacio muestral que voy a llamar B. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Me dice, mire, ¿qué es la probabilidad de ese B? Es por lo que se pregunta el teorema, ¿qué es la probabilidad de ese B en presencia del espacio muestral? Entonces, miren, olvidémonos de esta fórmula y razonemos acá para ver si llegamos a esta conclusión que está acá. Entonces, miren, no es descabellado pensar que si estoy ante una partición del espacio muestral, ante ese rompecabezas, pues la probabilidad de B sea la suma de este pedacito que estoy punteando acá, de este que estoy rayando de forma horizontal acá, y este que voy a rayar acá de forma vertical. Es decir, es como si fuera la suma de estos retacitos. Pero miren que estos retacitos, si los llevamos al lenguaje que hemos estado construyendo, este primer retacito, este de líneas horizontales, no es más que la intersección o lo que tiene en común A1 con B. Este pedacito es lo que tiene en común A3 con B y este pedacito es lo que tiene en común A2 con B. Es decir, no es descabellado pensar que esa probabilidad de B
sea igual a la probabilidad de la intersección de A1 con B más la probabilidad de la intersección de A2 con B más la probabilidad de la intersección de A3 con B. Es decir, miren que este pedacito es esta intersección, este pedazo es esta intersección y este pedazo es esta intersección. De la gráfica no es descabellado pensar eso. Muy bien, continuemos. Si se dan cuenta, esta es una intersección. Y vimos la clase pasada de la segunda regla de cálculo de probabilidades que la intersección podía ser vista de dos formas. Esto que tenemos acá, miren, la intersección puede ser vista de dos formas. Entonces, ¿qué tal si le aplicamos a esta la segunda regla del cálculo de probabilidades? ¿Cómo me quedaría? La probabilidad de A1 por la probabilidad de que B ocurra dado que A1 ya ocurrió. Es decir, a esta intersección le apliqué la segunda regla básica, esta que está acá. Esta que está acá a este lado. Muy bien, hagamos lo propio con el segundo término. ¿Cómo quedaría? Quedaría la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de que B ocurra, dado que A sub 2 ya ocurrió. Más a este último término, la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de que B ocurra, dado que A sub 3 ya ocurrió. Muy bien, recuerden que mi intención es ver de dónde sale esta fórmula. Ahora miren, si vemos con detenimiento, lo que tenemos acá es una suma sucesiva. Una suma sucesiva de tres términos que tienen la misma estructura. ¿Qué estructura tienen? Es el producto, en cada término hay un producto, una probabilidad sencilla por una condicionada. Sencilla por condicionada. Sencilla por condicionada. En la sencilla, en cada término va a ir variando 1, 2 y 3. Y en la condicionada, arriba siempre va a haber en cada término. Y abajo pues va su correspondiente A. Muy bien, sabemos que en matemáticas existe un símbolo que me permite abreviar sumatorias, que es este símbolo, que me va a decir que sume desde igual 1 hasta la cantidad que tenga. En este caso tengo tres términos en mi suma de lo que yo coloque acá. Pero miren que lo que voy a colocar acá es precisamente la estructura, una probabilidad sencilla con un contador que va a ser I, por una probabilidad condicional que siempre va a aparecer B arriba y abajo va a aparecer A sub I. Miren que acá estoy diciendo que la probabilidad de B en presencia de una partición del espacio muestral es la suma de retacitos. Esos retazos los puedo ver como la segunda regla del cálculo de probabilidades y luego entender que esas sumas sucesivas la puedo ver como una sumatoria. Eso en el caso de que tenga tres términos dentro de mi partición. Si tuviera 4, pues esto iría hasta 4. Si tuviera 5, iría hasta 5. Si tuviera 10, iría hasta 10. Pero para decir eso en términos general, la cantidad de n cualquiera que tenga es esto que está acá. Si se dan cuenta, con este razonamiento que hicimos acá, esto al final llegó ¿a dónde? A esto que inicialmente no conocíamos. Moraleja, ¿qué quiero que les quede? Y si logré eso, me doy por bien servido. Es que cuando les hablen del teorema de la probabilidad total, yo quiero que ustedes recuerden esto. Más allá que esta fórmula compleja, yo quiero que ustedes cuando les mencionen el teorema de la probabilidad total, ustedes piensen, es la suma de retacitos. Retacitos que son intersecciones vistas como la segunda regla del cálculo de probabilidades. Ojo, pues repitan. ¿Qué es el teorema de la probabilidad total? Pues no es más que la suma de retacitos. Esos retacitos son intersecciones y esas intersecciones se ven como la segunda regla del cálculo de probabilidades. Hasta ahí es lo que quiero que entiendan. Lo natural ahora sería es pensar, bueno, ¿y en qué tipo de problemas puedo aplicar el teorema de la probabilidad total? Quiero verlo funcionando, quiero verlo aplicado. Pues bueno, acá les tengo un ejemplo. Dice, se tienen dos urnas y cada una de ellas contiene un número diferente de bolas blancas y rojas. La primera urna tiene 3 bolas blancas y 2 rojas. La segunda urna tiene 4 bolas blancas y 2 rojas. Se realiza el siguiente experimento aleatorio. Se tira una moneda al aire y si se elige una bola de la primera urna, se tira una moneda al aire y si sale cara se elige una bola de la primera urna y si sale cruz o sello de la segunda. Bajo esta situación, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una bola blanca?
Entonces, ojo, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un problema de probabilidad donde tengo dos urnas, dos bolsas, dos cajas, como lo quieran llamar. Y resulta que en cada una de ellas, en esas bolsas negras o urnas, sé qué cantidad de bolas blancas y rojas hay en cada una de ellas. Voy a realizar un experimento aleatorio. ¿Cuál es? Lanzar una moneda, si me cae cara, meto la mano a la primera bolsa y si me cae sello, pues meto la mano a la segunda. Bajo esas condiciones me están preguntando cuál es la probabilidad de que si yo realizara ese experimento, cuál sería la probabilidad de que me saliera una bola blanca. Entonces vamos a resolverlo juntos como una aplicación del teorema de la probabilidad total. Entonces, lo primero es, tengo una urna 1 que tiene 3 bolas blancas y 2 bolas rojas. Y tengo una urna 2 que tiene 4 blancas y 2 rojas. Son las condiciones que me da el problema. Muy bien, acá voy a apoyarme el documento, pues recuerden que el primer paso siempre es definir los eventos. Acá los eventos que tengo es U1, sería elegir la urna 1, U2 sería elegir la urna 2, B sería elegir una bola blanca y R sería elegir una bola roja. Ahí definí los eventos. Muy bien. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando por la probabilidad de que bajo esas condiciones me salga una bola blanca. Entonces yo podría, teniendo esto claro, lo que tengo que ver es qué me están preguntando. Entonces ya lo tengo claro que es la probabilidad que me salga blanca. La pregunta es cómo lo resuelvo. Entonces yo voy y miro la teoría que tengo. Casos favorables sobre casos posibles. No, en principio no es una condicional, no es una unión, no es una intersección, no es un complemento y tampoco me están hablando de independencia de eventos. Lo que me queda por aplicar es el teorema de la probabilidad total. ¿Qué requiero para poder aplicar el teorema de la probabilidad total? Pues lo primero es identificar si estoy ante una partición del espacio muestral. Y pensemos eso. Tengo mi espacio muestral E. ¿Cuál sería la partición acá? Si se dan cuenta, la partición sería urna 1 y urna 2. Si las 1 me da todo el espacio muestral y no pueden tener nada en común, porque si lo tuvieran significaría que existiría una bola que está al mismo tiempo en la urna 1 y en la urna 2. Y bajo las condiciones del problema, como son urnas separadas, pues digamos que no puede darse ese caso desde el punto de vista físico, que exista una bola que está al mismo tiempo en las dos urnas. Entonces, bajo esa partición que tengo, pues bajo esa partición tengo otro evento que es una bola blanca. Entonces, ¿qué me dice el teorema de la probabilidad total? Recuerden que el teorema de la probabilidad total me dice que debo sumar pedacitos. Esos pedacitos son intersecciones. ¿Qué pedacito en este caso? Sería la intersección de elegir la urna 1 con una bola blanca y el otro pedacito sería la intersección de la urna 2 con una bola blanca. ¿Cómo escribiríamos eso en términos de la segunda regla del cálculo de probabilidades? Pues esta primera intersección sería la probabilidad de elegir la urna 1 por la probabilidad de blanca, dado que sé que estoy en la urna 1, más la probabilidad de elegir la urna 2 por la probabilidad de que me salga blanca, dado que sé que estoy en la urna 2. Como tengo dos elementos en mi partición, pues tendré únicamente dos términos en mi suma. Es decir, estoy aplicando este teorema que está acá. La única diferencia es que acá las llamo a su i los elementos de la partición, pero acá los llamé 1 u 2. Cuestión de nombre, no hay lío con eso. Si hasta acá vamos bien y logramos entender esto, pues estamos hechos. Porque miren, les pregunto, ¿qué será la probabilidad de elegir la urna 1? Recuerden, lanzo una moneda. Si me cae cara, meto la mano a la primera urna. Ah, bueno, entonces la probabilidad de elegir 1 sería la misma de cara a una moneda, que sería 1/2. Casos favorables sobre casos posibles. Ahora piensen, ¿qué será la probabilidad de que me salga una bola blanca si yo ya sé que estoy en la urna 1? Si yo ya sé que estoy en la urna 1, pues serán casos favorables sobre casos posibles de la urna 1. Es decir, ¿cuántas blancas hay? 3. ¿De cuántas posibles? 5. Acá sería la probabilidad de elegir la urna 2, acá en este lado, ¿cuál será?
Pues la misma, de sello, ¿cierto? Un medio. Y la probabilidad de blanca, dado que sé que estoy en la urna 2, pues serían casos favorables, que serían 2 sobre los posibles, que serían 6 bolas, y esto pues quiero simplificar. Esto es un tercio. Entonces ya acá pues el resto es carpintería, solo es cuestión de reemplazar los valores. Esto dijimos que era un medio, esto dijimos que era 3/5, más esto que dijimos que era un medio, por esto que dijimos que era un tercio. Ah, perdón, acá cometí un error. Estoy tomando de las rojas. Acá no es 2/6, sino 4/6. Claro, ojo, dije 2 porque estaba pensando en rojas y es que es blanca. Es 4/6 y esto acá me daría 2/3. Discúlpenme, por favor. Entonces ahora vamos a operar esto. Acá me quedaría, recuerden cómo se multiplica un fraccionario, si este con este y este con este, entonces esto me quedaría 3 décimos más, puedo cancelar este con esto, un tercio. ¿Cómo se suma un fraccionario? Recuerden, este por este, que me da 30, este por este, que me da 9, más este por este, que me da 10. Y esto me daría 19/30. Es decir, la probabilidad de que me salga una bola blanca es 19/30. Acá hagan una pausa, lean la solución del ejercicio, traten de escribirlo ustedes y miren si hay alguna duda. Y si es necesario, devuelvan las veces que sea el video para que traten de entender este ejercicio. Una vez hagan esto, cuando crean que entendieron, la idea es que ustedes, luego de que hagan eso como ejercicio, calculen la probabilidad de obtener una bola roja, ya no blanca, sino roja. Entonces acá en este momento, pause también el video y dedíquese a pensar, a hacer este mismo proceso, pero ya no para una bola blanca, sino para una bola roja. Pausen por favor el video acá y traten, enfréntense, traten de hacerlo. Muy bien, espero que lograran rayar al menos algo y vamos a hacerlo para ver si lo que hicieron está bien. Entonces me imagino que bastaba solo con en este problema cambiar los eventos blanca por roja, pues con las implicaciones obvias que eso tiene. ¿Cuáles serían las implicaciones obvias? Que ya, pues la bola de elegir, la probabilidad de elegir la urna 1 va a seguir siendo un medio. Por la probabilidad de roja, dado que sé que estoy en la urna 1, ya no va a ser 3/5, sino que va a ser, las rojas ya no van a ser 3, sino que van a ser 2. Y acá, que fue el error que tenía ahora, ya no van a ser 4 porque me están pidiendo de roja, sino que van a ser 2. Y acá simplificando sí me da un tercio. Entonces miren, ya acá el evento no va a ser blanca, sino que el evento va a ser rojo, entonces va a tener que ver cuál es la intersección de eso. Entonces acá tendríamos la probabilidad de elegir la urna 1 por la probabilidad de roja, dado que sé que estoy en la urna 1, esta primera intersección. Y esto va a ser la probabilidad de elegir la urna 2 por la probabilidad de que me salga roja, dado que sé que estoy en la urna 2, que sería esta otra cosa que está acá. Entonces, reemplazando los valores reales, recuerden que acá me quedaría es 2/5 y acá me quedaría un tercio. Si reemplazo esto, te recuerden, este por este me haría 2 y este por este me haría 10. Más este por este me daría 1 y este por este me daría 6.
Pero miren, podemos hacer esto incluso más sencillo. Podemos simplificar esto. Acá quedaría un quinto, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces ahora sería este por este que me quedaría 30, 6 por 5, 30, este por este que me daría 6 y este por este que me daría 5 y eso me da en total 11 treintavos. No se preocupen si no simplificaron, pues al final 11 sobre 30 va a ser lo mismo que los valores que les dio a ustedes. Y tienen problemas con estas operaciones con fraccionarios, recuerden que tampoco hay problema. Si lo van a hacer en la calculadora bien, pues lo podrían hacer. Recuerden que esta es la probabilidad de blanca, por lo tanto la probabilidad de roja nos dio 11 treintavos. Ya ustedes hacen los cálculos para saber cuánto es. Pero me interesa es algo. Si bien entendimos esto, espero que alguno de ustedes hubiese pensado o razonado de la siguiente forma. Si bien esto que hicimos es correcto, esto que hicimos para calcular blanca y roja es correcto, pues alguien puede haber dicho, profe, yo hice eso más rápido. Y dije, mire, profe, la probabilidad de que me salga una bola roja, si yo aplico esta tercera regla del cálculo de probabilidades, como yo tengo bolas blancas o rojas, pues resulta que el complemento de blanca es roja. Por lo tanto, si aplico la segunda regla, será 1 menos la probabilidad de blanca. Es decir, la probabilidad de roja será 1 menos la probabilidad de blanca. Así como cuando uno dice, si la probabilidad de ser menor de edad es tanto, entonces la probabilidad de ser mayor de edad es 1 menos tanto. Entonces, en este caso sería 1 menos la de blanca. Recuerden que nos había dado 19 treintavos. Y si yo hago esa operación, acá es como si tuviéramos un 1, sería 30. Este por este me da 30, menos este por este que me da 19, y 30 menos 19 efectivamente me da 11, el mismo valor que nos dio por este lado largo. ¿Qué significa eso? Recuerden que habíamos dicho que el teorema, o que la segunda regla básica, la tercera regla básica, perdón, que es la probabilidad del complemento, hay que mantenerlo como un as bajo la manga para resolver ejercicios difíciles. Porque miren, si yo tengo que calcular una probabilidad y no es fácil, puedo pensar en la probabilidad no de que el evento ocurra, sino en la probabilidad de que el evento no ocurra. Y calculo esa, si lo logro hacer, pues tendré la otra aplicando la regla del complemento. Acá, ¿por qué pudimos aplicar esa regla? Porque nada más tenemos bolas blancas y rojas, lo que las vuelve complementarias. Si tuviera bolas blancas, verdes y rojas, ya no podría hacer eso que acabé de hacer. Pero recuerden, si entendieron por este lado, está bien. Esto es simplemente un plus. Muy bien, entonces hasta este punto, recapitulando la clase de hoy. Primero, independencia de eventos, verificar que una fórmula es cierta o no. No hablar desde la intuición. Y del teorema de la probabilidad total, si quedan claras estas dos cosas, me voy por bien servido. La primera cosa que debe quedar clara es qué es el teorema de la probabilidad total. Pues de que el teorema de la probabilidad total dijimos que no es más que la suma de retacitos, intersecciones. Si logramos eso, estamos hechos. Y la segunda cosa que quiero que les quede clara es, bueno, ¿y para qué sirve el teorema de la probabilidad total en el contexto de las urnas? Miren que cuando aplicamos el teorema de la probabilidad total fue para saber la probabilidad de obtener una bola de un color determinado. Es decir, de ahora en adelante, cuando les pregunte ¿para qué sirve el teorema de la probabilidad total? Ustedes dirán, mire, en el contexto de las urnas sirve para conocer la probabilidad de sacar una bola de un color determinado. Si logramos eso, me doy por bien servido. Muy bien, muchachos, esto es lo que tenemos por hoy. Sería bueno que lean, consulten el teorema de Bayes para que la próxima clase hablemos de él. Un abrazo, cuídense bastante y hasta pronto.